Shalom, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo en nuestra tertulia, en la mesa de análisis de Radio Sefarat. Saludos y bienvenidos a todos, queridos oyentes. Damos la bienvenida hoy a Albert Sabanoglu. Hola, Albert, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Albert, recién llegado del Instituto de Empresa, sí. Todo trajeado, todo elegante. Albert, ¿qué clase has dado hoy? Vestido para la ocasión. He dado clase a un grupo muy majo de finanzas que, por cierto, me comentaron que encontraron entrevistas mías en Radio Sefarat, en internet, con lo cual no sé si es bueno o malo, pero bueno, algo de propaganda se está haciendo. Depende publicidad lo que hayas dicho en esas entrevistas. Sí. Bueno, también está Masha Gabriel, a quien conocen de sobra y no necesita presentación. Masha. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver los temas de la semana, que son muchos. Entre ellos podemos destacar, los pongo aquí sobre la mesa y enseguida empezamos a comentar y analizar las manifestaciones que está habiendo en varias ciudades europeas delante de las embajadas de Irán en protesta por las declaraciones de su presidente. También se cumplen 10 años del asesinato de Isaac Rabin, el primer ministro israelí. Premio Samuel Toledano fue entregado esta semana a la editorial Río Piedras y a su director. Y también queremos comentar una resolución aprobada por Naciones Unidas que conmemora el Día del Holocausto de forma universal, internacional, el día 27 de enero, Día de la Liberación de Auschwitz. Empezamos con Irán, las manifestaciones. Albert, me imagino que habrás visto en París, en Roma, ha habido miles, se puede decir, de manifestantes delante de las embajadas de Irán. Un signo positivo. Sí, muy positivo, ¿no? En línea con con el sentimiento sobre Israel que ha ido cambiando últimamente, ¿no? ¿Qué cambio? No sé si fiarnos o a qué se debe el cambio, a la retirada de Gaza o sí, enseguida comentaremos. También claro, podemos interpretar el cambio en Naciones Unidas, o por lo menos esos síntomas de cambio, pero en cualquier caso la reacción, ¿no, Masha? ¿Tú cómo lo ves? Unánime en contra de las declaraciones y también el hecho que haya habido apoyo, por ejemplo, en Roma, de todos los partidos políticos que se hayan sumado a la convocatoria. Sí, en Roma además es muy llamativo porque el periódico que llamó a la manifestación tiene que ver con Berlusconi y, sin embargo, se han unido absolutamente todos los partidos y creo que en Italia hacía mucho que no se veían derechas e izquierdas tan juntas para una misma causa. A nosotros nos sorprende porque es difícil de imaginar. Bueno, la estamos organizando en España para el viernes que viene y esperamos también contar con la presencia de muchos partidos, pero en Italia, con la crispación que viven, es llamativo que la verdad es que Ahmadinejad al final nos va a servir para mucho. Se lo vamos a agradecer. Se lo vamos a tener que agradecer. Pues lo de Italia, lo que comentabas, Masha, es interesante y por otro lado, bueno, eso también uno ve cuáles son las disputas internas que hay de política interna que no deberían interferir en estos casos, pero por ejemplo los Verdes y el Partido Comunista se manifestaron en otro momento, no en la misma manifestación, porque decían que también deberían de tener en cuenta, o en esa manifestación, el derecho a la existencia del Estado palestino. Entonces, bueno, tú lo comentabas en las noticias, bueno, hay otros momentos para si quieren manifestarse sobre eso. Pero sin embargo, ¿fueron o no fueron? No fueron. Fueron, pero en otro momento. Creo que fueron al día siguiente. Al día siguiente, sí. Pero de todos modos, el caso es que fueron. El caso es que, aunque sea también con pancartas palestinas, fueron delante de la embajada de Irán a decirles, esto no vale. Y yo a veces pienso que la imagen, me imagino una imagen de unas pancartas, de unas banderas palestinas enfrentándose a la embajada de Irán por unas declaraciones borrando Israel, pues desde el punto de vista simbólico es curioso, aunque uno hubiera deseado que estuvieran en la manifestación de todos, pero bueno, el caso creo que deberíamos hacer ese llamamiento, que el hecho de manifestarse en contra de de estas declaraciones abyectas, infames del señor Ahmadinejad, significa decir que Israel tiene derecho a existir. Que dentro de eso puede haber muchas otras opiniones respecto a Palestina, al Estado palestino, incluso que quienes se quieran manifestar y quieran incorporarse y diciendo también que Palestina tiene derecho a existir, pues si están pensando en no ir por eso, pues yo creo que les diría, no, vayan ustedes también, vayan ustedes con la bandera palestina. Por supuesto que sí, yo creo que tiene que ver con la cuestión es, estamos respondiendo a unas declaraciones inadmisibles de todo punto y que ha sido, yo creo que la reacción internacional ha sido unánime. No es el conflicto israelo-palestino lo que se está juzgando, lo que se está yendo a gritar a la embajada de Irán. Por supuesto, Masha, también en París 3.000 personas se manifestaron el 3.000 jueves personas pasado. Relativo, porque depende de quién da los datos.
También es llamativo, lo que pasa es que hay que decir que en París en estos momentos están teniendo unos problemas serios, y que es con todo lo de la violencia en el extrarradio que estamos viendo, pero bueno, sí ha habido una manifestación, según los convocantes hay como 5.000 personas, según la policía 2.000, bueno, como siempre yo creo que hay que buscar el término medio, y también convocantes, partidos políticos de todo, partidos de todos los colores. Los verdes en este caso en Francia sí se han manifestado en el día oficial. Por supuesto, convocantes, Juventudes Judías, la Asociación Israelita, etcétera, y partidos pues como la UMP de Sarkozy, el UDF o el Partido Socialista. También se sumó SOS Racismo en Francia, sí, y SOS Racismo, la Liga por los Derechos Humanos. Sí, y la unión de lo tengo por aquí, es que la unión de évêques, no lo sé traducir de repente. Arzobispos, ¿no? Obispos, sí. Conferencia de Arzobispos de Francia. Bueno, decimos, sí. Repetimos, aunque lo has dicho tú en las noticias el viernes, ¿cuándo es la manifestación? Lo acabas de decir, es el próximo 11 de noviembre a las 2 de la tarde frente a la Embajada de Irán, que está en la calle Jerez número 5, y el lema es el siguiente: manifiéstate por lo que defiendes, Israel, sí, gracias. Uh-huh. Bueno, continuamos con nuestros temas de la semana. En Israel, de nuevo, una semana con violencia. Fue asesinado el sargento Jonathan Hebrón, de 20 años, y de nuevo entra en escena Hamas. La semana pasada fueron fue Fatah, células de Fatah conjuntas con la yihad islámica. Ahora es Hamas de nuevo, y en una semana en que se conmemoran 10 años del asesinato de Isaac Rabin. Albert, has seguido un poco esas noticias, has visto a Bill Clinton. Este acto se está convirtiendo en un llamamiento a la memoria y también a la paz, ¿no? Sí, acabo de leer, de hecho, algunas retrospectivas sobre el significado de este asesinato, ¿no? Y había unas estadísticas interesantes, me parece que acabo de leerlos en Haaretz de hoy, que en un principio había bastante gente que creía que este asesinato no haría mucha diferencia en el proceso de paz. Incluso había gente, como un 30-35% de israelíes pensaban que seguiría adelante el proceso de paz. Incluso había algunos que pensaban que se mejoraría incluso, ¿no? Con el asesinato, que la gente entendería más el valor. Pero ahora realmente 10 años después, casi la totalidad de la gente en Israel piensa que ha sido malo, nefasto, la muerte de Rabin, que ha sido realmente un obstáculo, que a partir de ahí, que fue un punto de inflexión, ¿no? Que a partir de ahí las cosas empezaron a ir mal. Bueno, y luego, en cuanto, yo creo que es de interés el artículo de Juan Cierco hoy en el ABC, conmemorando el asesinato de Rabin. Hoy hay que decir que estamos grabando, estaba grabado el viernes este programa. Sí, claro, porque esto lo grabamos el viernes y se puede escuchar el sábado. Sí. Pues no sé, este hombre, ya sabemos, es un viejo conocido nuestro, y el Juan Cierco, hablo de Juan. Lo hemos comentado en el repaso de los medios, le hemos dedicado unos... Sí, y el artículo, yo creo que el que ha escrito el artículo realmente no tiene todas sus facultades como para ser periodista, diría yo, ¿no? Lo mínimo es una persona que realmente no tiene ninguna coherencia, pero yo creo que ese artículo se merece un repasito. Ya el propio título, en el subtítulo, que pasó de romper brazos a los palestinos en la primera intifada, aquellas imágenes que se vio hace tiempo de unos soldados, la verdad, por cierto, que fueron condenados. Sí, como siempre, es difícil decir si está ahí para realmente llorar la muerte de Rabin o denigrar la figura de Rabin, ¿no? Es decir, no se entiende, yo creo que la persona que escribe tiene bastantes
problemas de coherencia y de todo. A mí lo que me parece difícil, perdón a algunos periodistas, es si están ahí para ayudar o para entorpecer más, porque ya este tipo de cosas, y más en un momento donde la figura de Rabin, yo creo que obviamente se puede revisar todo tipo de figuras, pero como símbolo de paz, y en estos momentos que está la cosa un poco delicada, pues a lo mejor es un artículo que sobra, pero bueno. A mí lo que me preocupó, Masha, también lo comentaste creo en las noticias de esta semana, que el 84% de los israelíes, según una encuesta, ¿no?, hecha en estos días, sí, creen que hoy es posible otro asesinato político. Otro magnicidio, sí. Lo cual es grave, ¿no? Que se piense eso, en fin, no sé, no hay demasiado optimismo. No, lo que pasa es que yo me imagino que esto es tan sencillo como que si la apuesta de Sharon ha sido una sola carta, que es la carta de la desconexión, ya el otro día con el primer atentado, el primer atentado kamikaze, se empezó a culpar a la desconexión. El problema es que antes de la desconexión había atentados, parece que sigue habiéndolos después. Es lo tremendo, a mí lo que me parece más espantoso es ese un hombre de la yihad o uno de Hamas o un ultranacionalista que mata a Rabin. No puede en una persona depender el futuro de dos estados que están intentando llegar a acuerdos, y a lo mejor a veces el asesinato de Rabin yo creo que obviamente fue clave, pero a veces también utilizamos símbolos para ir en contra de lo que estaban haciendo, decir, bueno, ya no está, porque Rabin no estaba solo, había un Pérez que siguió ahí. Entonces también esas encuestas son tremendas porque también reflejan el tipo el miedo y el desamparo en el que yo creo que se sienten los israelíes, sobre todo viendo como un proceso de paz, porque es como que les ponen la zanahoria y cuando la van a alcanzar se la quitan. Sí, yo también me pregunto, Masha, que claro, Rabin vivió la primera intifada, pero ¿qué hubiera pasado, cómo hubiera actuado Rabin si hubiera sido primer ministro durante la segunda intifada? Tal vez de forma parecida a Sharon. Hubiera llegado la segunda intifada si... Yo creo que las cosas... No lo sé, es difícil. Es muy difícil. De todos modos, si me permites, algo que a mí me parece muy importante es lo de que Sharon ha dicho que no va a entorpecer, entiéndaseme, no se va a inmiscuir en las elecciones palestinas, aunque se presente jamás. Sí, es un cambio, desde luego, y creo que eso también tiene que ver con la visita de Mahmoud Abbas a Washington, y parece ser eso es un poco lo que arrancó de esa visita, es una postura más favorable a esa participación de Hamas en las elecciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Y el encuentro entre Condoleezza Rice y Shaul Mofaz también. Sí, digo que estaba resucitando al viejo Rice. No, por Dios, perdón. Cambiamos de tema. Una buena noticia esta semana fue la aprobación de forma unánime por la Asamblea General de Naciones Unidas para marcar, digamos, el día 27 de enero como un día internacional en recuerdo del Holocausto y de sus víctimas, e implementar también tareas educativas y programas educativos para aprender las lecciones del Holocausto. Eso, Albert, ¿cómo, no, dentro de una serie de cambios en Naciones Unidas, una actitud muy favorable a Israel? La propuesta fue hecha por Israel y fue, digamos, refrendada por 104 estados, entre ellos 8 estados islámicos o de mayoría musulmana, como Turquía, ¿no? Sí, Turquía, pero hay que especificar que estos países islámicos no son la mayoría de los... no hay ningún país árabe entre ellos. Tú has estado mirando, ¿no? Que son países del sudeste asiático y Turquía. No, tampoco sudeste asiático. No ha habido ningún país salvo Turquía es decir, de los grandes. Los otros son países como Bosnia, Albania o ex-repúblicas soviéticas que han apoyado. Eso la resolución, por lo que entiendo, no se ha votado. Supongo que es suficiente tener un cierto número de sponsors, que ha habido 104 países, como has dicho, y que para que la resolución se apruebe automáticamente, por lo que entiendo, ¿no? Eso es mucho, en el caso de una propuesta que viene de Israel, ¿no? Sí, recordemos esos tiempos en que Naciones Unidas aprobaba esas resoluciones, claro, equiparando racismo y sionismo. Sí, con 2 votos en contra siempre, ¿no? O 3. Pero sí, es muy bueno, pero hay que especificar que ningún país árabe o ninguno de los grandes países musulmanes se ha apuntado. Han hecho algunas declaraciones, Egipto y Jordania, etcétera, han
hecho declaraciones un poco vagas diciendo que apoyaban la resolución, pero que también había que considerar otras injusticias que se habían hecho a otros pueblos, etcétera, con lo cual no la apoyaban realmente, es decir, matizaban y ponían alguna condición por ahí. Sí. No, a mí lo que me parece más importante, me parece muy bien conmemorar el Día del Holocausto, el 27 de enero, que por cierto es el día de la liberación de Auschwitz, pero soy muy escéptica. Lo que me parece importante realmente de esa resolución es el refuerzo educacional de enseñanza de lo que fue la Shoah y para así intentar evitar el repetirlo, ¿no? Lo más importante de la resolución para mí es el énfasis que hacen en el aspecto educativo. Sí, de hecho se va con unos fondos asignados. Sí, $350,000. Sí, que me pregunto en qué se van a destinar, a la edición de libros, de documentales, de materiales pedagógicos. Esperamos que sea para eso y sobre todo que llegue a aquellos países en donde no hay absolutamente nada de educación sobre el Holocausto. Como España, por ejemplo. Sin ir más lejos. Bueno, hay algo, hay poco. Está ahí Xavier Torrents en la Universidad de Barcelona haciendo mucho y no solamente allí. Poco a poco hay un programa ahora en noviembre. El circuito de los jóvenes contra intolerancia, creo, de ir a los colegios y también. Ellos van a miles de institutos. Sí, van. Eso son de las tareas honrosas las excepciones honrosas en este país. No olvidemos también que aquí vamos más lentos, pero por primera vez el año pasado tuvimos el día del Holocausto, entonces yo creo que aquí... No, la Comunidad de Madrid lleva años. Pero a nivel a nivel nacional, y entonces yo creo que se está previendo también en España el meter esto en el sistema educativo, o sea, quejémonos porque no se ha hecho hasta ahora, pero vamos a lanzar un poquito de esperanza porque creemos que se empieza a hacer, que se está trabajando duramente, alguna gente está trabajando duro para que esto se incluya y se incluirá, esperamos. Cerrando ya este tema, Albert, una opinión sobre... Salió un artículo en Haaretz celebrando la noticia de la ONU y la conmemoración del Día Internacional del Holocausto, donde decían, enumeraban una serie de cambios, como por ejemplo el hecho de que Dan Gillerman, el representante de Israel ante la ONU, fuera nombrado el presidente de la Asamblea General, la resolución este año también denunciando el antisemitismo, en general... varias cuestiones donde la ONU se está, digamos, apoya, favorable a las posturas de Israel y los judíos en el mundo. Un cambio, es decir, ya no estamos tan solos ante el mundo como muchas veces se ha oído desde Israel y sus gobernantes que tenemos que bregar en soledad ante las cosas, tal vez la comunidad internacional ha llegado el momento, de tomar un papel en la región también. Es que es una pregunta abierta, claro, tenemos que ver lo que pasa. Es una pregunta la que te he hecho al principio. Es evidente que desde arriba, desde las autoridades de las instituciones principales multilaterales, la ONU y la Unión Europea, ha habido una decisión hace como 2 años de parar el flujo de antisemitismo, digamos, que estaba como totalmente libre, ¿no? Aumentando, y hacer algo sobre el respecto y un poco, como dices, que la comunidad internacional vuelva en este tema a la neutralidad y que considera a Israel como un país como cualquiera. También, enlazando ya con el último tema, ¿no? La resolución de condena unánime a Irán en la ONU, Kofi Annan con una postura muy clara. Por otro lado también esa llamada, ¿no?, inequívoca a Siria, también por el Consejo de Seguridad. Eso tiene pocos precedentes, ¿no? Sí. Yo creo que es muy positivo, pero tenemos que esperar. No están solos. No estamos solos. No estamos solos, bueno. Empieza a haber reacciones. Lo de Siria, Albert, parece que están ya cada vez más acorralados. Decían que la fortaleza del régimen sirio es su debilidad, porque nadie quiere que caiga el régimen, pero sí quieren que cambie, ¿no? Sí, hay debates en Estados Unidos y hay realmente voces que dicen que sería peor, que dada la experiencia de Irak, sería peor si caera el régimen, ¿no? Sería peor, claro. Tener un Irak en las fronteras de Israel sería una tragedia. Sí. No solo desde la perspectiva de Israel, pero en general, ¿no? Voces en Estados Unidos que
Pues yo no sé qué decir. Es un tema muy general, es decir, ¿qué es lo que se prefiere? Dejar ahí un régimen autoritario que, bueno, mantiene cierta estabilidad, o bien arriesgarse y especialmente en esa región que es muy muy conflictiva. Parece ser que lo que se quiere es que Assad rompa esa relación privilegiada, ¿no?, de hermandad con Irán, y sobre todo que deje financiar el terrorismo de Hezbollah y de los algunos grupos radicales palestinos que tienen su base en Siria, ¿no? Que con eso parece ser que yo creo que tanto Estados Unidos fundamentalmente se daría por satisfecho, ¿no? A lo mejor funcionará. No sé si habéis oído esa noticia que Hamas ha pedido que a Egipto y a Jordania que dejen que su headquarters, ¿cómo se dice? Cuartel general. Su cuartel general, moverlos ahí, y que se han negado. No sé si habéis leído esta. ¿Moverlos a dónde? Hamas tiene ahora mismo en Siria su centro de operaciones, ¿no? Como sí, la como Yihad Frente Islámica Democrático también. Popular de Palestina, Sí, y todos estos y grupos. como otros grupos terroristas también, la Yihad Islámica, etcétera. Entonces Hamas, por lo visto, en los últimos días, bajo presión, temiendo que Siria muy pronto les va a decir de marcharse, ha pedido a Egipto, ha explotado la posibilidad con Egipto y con Jordania de mover su centro a estos países, a uno de estos países. Con lo cual quiere decir, ellos se han negado, claro. Con lo cual quiere decir que Hamas ya está viendo que puede que Siria actúe, como dices, bajo la presión internacional y les diga de marcharse. Bueno, pues no los echaremos de menos. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Masha, Albert, gracias por venir hoy. Os deseo un feliz fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Alex. Hasta pronto.